Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Seguimos con la línea de conferencias de esta quinta jornada de yoga y salud. Bueno, acabamos de terminar, mientras estamos dando acceso a toda la gente que va entrando, acabamos de terminar con una hermosa clase que dio la profe Paula Caudulo. Y bueno, y hoy vamos a seguir con un tema muy, pero muy importante, que tiene que ver con el sánscrito. Eh, digamos, todos los practicantes del yoga, profesores, instructores, en algún momento hemos leído escritura en sánscrito, pero por arriba, pero muchas veces no entendemos cómo es su significado profundo, hasta la forma a veces de escribirlo. La profe Paulina, la otra vez me corrigió, y yo había puesto sánscrito con la A, y me dice, no, va con un acentito tipo como una carpita sería, ¿no? Bueno, y uno muchas veces esas cosas no las conoce, así que, eh, como dice el dicho, hoy Paulina nos va a desasnar con respecto a lo que tiene que ver con el sánscrito. Bueno, la voy a presentar, la profe Paulina Panza Guardati. Ella representa, en este caso, bueno, a la Agrupación Latinoamericana de Sánscrito. Es una institución muy seria, de manera formal, que en realidad se las recomiendo para todas las personas que vivan en Argentina y en otros países, que quieran tomar, digamos, capacitaciones en sánscrito. Y para nosotros es un honor, en este caso, que esté la agrupación latinoamericana y Paulina también representando a la misma. Con respecto a Paulina, ella es profesora en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina, profesora de sánscrito por la Agrupación Latinoamericana de Sánscrito y la Escuela de Yoga Utama. Actualmente es vicecoordinadora de la Agrupación Latinoamericana de Sánscrito. Y hoy, bueno, nos va a tocar un tema más que importante, y tiene que ver con, digamos, el sánscrito como un vehículo para la vida espiritual, ¿no? Bueno, bienvenida, Paulina, un honor, un placer tenerte, y bueno, gracias por compartir tu tiempo junto a nosotros, y bueno, el momento es tuyo, así que bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Martín, un gran namaskar y saludo a todas y todos. Muy agradecida de estar acá por la invitación, y bueno, y por toda la hermosa, y por la coordinación, por toda la gestión, y bueno, y la invitación sobre todo, muchas gracias. Y bueno, sí, vamos a estar hablando hoy, les voy a estar hablando un poquito sobre lo que es el sánscrito, que eso muchas veces es como esencial cuando, o en el mundo del yoga o de la ayurveda, es como que sentimos oír, bueno, el sánscrito o si escuchamos un mantra, pero bueno, a veces queda como medio encriptado bueno, esa parte, ¿no? Porque no sabemos bien de qué se trata. Y bueno, como estamos hoy aprendiendo muchas cosas también, desde yoga, de esta disciplina, bueno, vamos a ver cuál es el rol que tiene el sánscrito dentro del yoga y dentro del conocimiento de muchas prácticas también, ¿no? Que se desarrollan en la India, como el yoga y el ayurveda. Bien, bueno, y para comenzar vamos a descifrar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el sánscrito, en primer lugar? Bueno, y la primera respuesta es que es una lengua. El sánscrito es un idioma. Bien, podemos definirlo como la lengua de la antigua India, un idioma que tiene ya milenios de antigüedad y que fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Vamos a ver bien a qué nos referimos cuando hablamos de sánscrito, pero básicamente es una lengua, es la lengua del yoga, ¿bien? Podemos definirla también como una lengua indoeuropea, cuando pensamos en la familia de lenguas, ¿bien? Incluso pensando en nuestra propia lengua, en el español también es una lengua indoeuropea. Acá tenemos un mapita, porque bueno, cuando hablamos de lenguas también hablamos como de un árbol o de una familia, de una genealogía, y el indoeuropeo sería como esta lengua primitiva o esta primera lengua, de
de la humanidad, pero de gran parte de la humanidad, no de toda la humanidad, porque después se van a ir desarrollando distintas lenguas en distintas partes del mundo, pero bueno, muchas lenguas modernas que se hablan actualmente provienen del indoeuropeo. Bien, el indoeuropeo, como lo refleja la palabra, es esta lengua que se desarrolló, bueno, en territorios en Asia y en Europa, principalmente. Y bueno, y nuestra lengua, el español, proviene del latín, y el latín proviene del indoeuropeo. Entonces vamos trazando como una genealogía yendo hacia más atrás en el tiempo. Entonces, del indoeuropeo se desarrollaron o evolucionaron distintas familias de lenguas. Por un lado, por ejemplo, la familia helénica, que de ahí proviene el griego moderno, la familia itálica, que de ahí proviene el latín, y del latín derivan todas las lenguas romances, que son las lenguas modernas que hablamos hoy, el español, el francés, bueno, el rumano, el italiano. Después tenemos, por ejemplo, la familia germánica, que de ahí provienen el inglés, el neerlandés, que es el holandés, o el alemán. Y bueno, fíjense, todas las lenguas, ¿no? Los circuitos más chiquititos son las lenguas que se hablan hoy en día, y todas ellas confluyen en un mismo origen, en el indoeuropeo. Y una de esas familias del indoeuropeo es la familia indo-irania. Y es de la familia indo-irania de la que proviene el sánscrito. Bien. Y del sánscrito van a derivar después las lenguas modernas de la India. El indoario, podemos pensar en la lengua indo-irania o el indoario, podemos pensar que tuvo una evolución. Al igual que de la familia itálica proviene el latín, y de latín las lenguas romances, bueno, de la lengua indoaria tenemos el indoario antiguo, un indoario medio, podríamos decir, y un indoario moderno, que son justamente las lenguas modernas de la India, como el hindi, el bengalí, el maratí, el urdu, que si bien el urdu no se habla en la India, pero es la lengua de Pakistán, y está muy asociada al hindi. Bien, entonces, podemos pensar también que, ¿por qué nos convoca el sánscrito en este momento de la historia? Y hoy acá, en este 23 de septiembre, en la jornada, por un lado, nuestra relación con el yoga, ¿no? Y cómo también estas prácticas espirituales que provienen de la India, al estar también más extendidas en Occidente, bueno, aprendemos sánscrito para también entender un poco más estas prácticas. Pero también a nivel lingüístico podemos pensar que el español es como un sobrino lejano del sánscrito, ¿bien? Por la relación que tienen y el origen común que tienen. Y acá tenemos un mapita, por ejemplo, de cómo se desarrolló el indoeuropeo, o las ramas de esta lengua indoeuropea en el mapa. Fíjense que acá toda la parte rosita es el indo-iranio o indoario. Y acá tenemos a la India, ¿no? Estos son los límites actuales, los límites políticos actuales del mundo. Antes la India tenía un límite mucho más amplio, ¿bien? Y en toda esa amplitud, que era lo que se llamaba Bharata, bueno, en esa gran amplitud también había diversas lenguas y también diversos pueblos. Fíjense que acá en la punta, digamos, de la península, queda en blanco. Todos los espacios en blanco serían todas aquellas lenguas que no provienen del indoario. ¿Por qué? Porque en la India, antes de que llegara el pueblo, los arios, porque también está esta teoría de los pueblos arios, ¿no? Que llegaron y que conquistaron, bueno, lo que sería gran parte de la India, que incluso se piensa, hay una teoría que piensa que los primeros textos, las primeras composiciones en sánscrito, que son los Vedas, los primeros Vedas fueron compuestos por estos pueblos arios, ¿bien? Y los pueblos arios también, fíjense que acá, todo lo que serían las estepas rusas más por acá, llegaron hasta Europa y todo lo que sería acá el subcontinente asiático, ¿bien? Y de ahí, bueno, por eso indoeuropeo también. Entonces, antes de que llegaran los arios acá y que conquistaran
conquistaran de cierta forma, en realidad, porque fueron migraciones paulatinas y como que toda la cultura o todo lo que era la comunidad aria fue integrándose a lo que era la India. Pero en la India ya había gente, no es que llegaron de la nada. En la India estaban los pueblos drávidas. Bien, toda en la parte del sur estaban los pueblos drávidas. Y los drávidas hablaban las lenguas dravídicas, que actualmente se siguen hablando en el sur de la India. La India es uno de los países con más diversidad lingüística a nivel mundial. Bien, sí, se tiende, siempre en los países se tiende a una unión, y esta unión incluye territorio, gobierno, y una de las características para conformarse una nación o esta unión es el lenguaje, es la lengua, ¿no? ¿Qué lengua vamos a usar? Porque ¿qué lengua vamos a usar para que nos comuniquemos todos en este territorio? Entonces, bueno, una de esas lenguas es el hindi. Bien, y bueno, y también el inglés, también por todo lo que tiene que ver el impacto de la colonia inglesa en la India. Entonces, bueno, fíjense, cuando llegan los arios hablaban la lengua védica, que ahora vamos a ver esta diferencia entre el sánscrito védico, sánscrito clásico, pero ya había gente en la India. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta partecita de acá queda en blanco? Porque justo acá, en el medio del territorio de la India, hay una cuestión geográfica, hay una meseta que se llama meseta del Deccan. Y esta meseta lo que hizo fue impedir que los pueblos arios y otros pueblos también, posteriormente, como los árabes y más tarde los ingleses, como que pasaran hacia el sur. Bien, es como que colonizaban o se quedan hasta acá arriba. Por eso el norte tiene mucho más influencia del sánscrito y por tanto, no del indoario como esta primera lengua. Porque en el sur no podían llegar, bien, en esto de colonizar, como estaba la meseta, les impedía el paso. Entonces podemos pensar también que el sur tiene como una tradición, como podemos decir que es más autóctona, entre comillas, porque la cultura también va desarrollándose a medida que fluyen también la convergencia de los distintos pueblos. Y el sur podemos pensar que es más tántrico, bien, la cultura del tantra se desarrolló más en el sur, en la región de Bengala, y que el norte es más védico, por lo tanto con mayor influencia del sánscrito. Bien, esto para dar un panorama de dónde viene el sánscrito y de lo que hablamos cuando hablamos de sánscrito. Para irnos más un poco a lo que significa la palabra sánscrito, sánscrito en sánscrito se dice sánscrita. Aquí está escrito en Devanagari. Como bien decía Martín recién, a veces nos encontramos, ¿no?, con esta escritura rara porque no la conocemos. Hay que diferenciar, eso sí, el sánscrito de la escritura, que en este caso se llama Devanagari. La escritura Devanagari. La escritura Devanagari, bueno, es un sistema de escritura que se desarrolló en la India y que también proviene de una evolución de otras escrituras, y es eso, simplemente, es una escritura. Bien, es una escritura en la que también se escribe el hindi, en la que también se escribe el maratí, y cualquier lengua se puede escribir en Devanagari. Al igual que nosotros escribimos sánscrito en nuestro alfabeto latino, ¿bien? O al igual que usamos nosotros el alfabeto latino para escribir en francés, en español, en italiano, en inglés. Fíjese, son varias lenguas distintas que se escriben con un mismo alfabeto. En este caso, el Devanagari también es una escritura con la cual se pueden escribir distintas lenguas. ¿Por qué usamos el Devanagari para escribir sánscrito? Bueno, porque el sánscrito en particular tiene 50 sonidos. Bien, su alfabeto tiene 50 sonidos. Ya vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero para poder dar cuenta de esos 50 sonidos distintos, el Devanagari nos da la herramienta de que cuenta con 50 letras o grafemas distintos para que podamos corresponder un sonido con una letra. ¿Bien? Eso por un lado, porque acá vemos la palabrita sánscrita escrita en Devanagari. ¿Y qué significa sánscrita? Sánscrita significa lo hecho perfectamente o lo perfeccionado.
En realidad la palabra sánscrita o sánscrito apareció en el siglo V después de Cristo. Bien, fíjense que mucho tiempo después, a diferencia de lo que implica la lengua, que tiene como 6.000 años de antigüedad. Bien, fíjense que en el 3000 antes de Cristo ya existía el védico, y en el siglo V después de Cristo, o después de nuestra era, aparece esta palabra. Por lo tanto, los gramáticos indios que describían esta lengua no es que le llamaban sánscrito, no tenía un nombre propio antes. Después se le empieza a llamar sánscrito. ¿Y por qué se le llama sánscrito a esta lengua? ¿Por qué se le llama lo hecho perfectamente o perfeccionado? Si vamos a la raíz o desciframos esta palabra, tenemos krita, es un participio pasado. ¿Qué es un participio pasado? Son aquellas palabritas, por ejemplo en español, que terminan en ado, ido. Tomado, comido, estudiado, amado. Bien, en este caso, krita viene de la raíz kri, que significa hacer, de ahí viene también la palabra karma. Bien, krita sería hecho, aquello que está hecho. Bien, y san va a ser un prefijo que nos va a indicar perfección, completud, sobre todo eso, perfección. ¿Bien? Entonces, sánscrita es aquello hecho perfectamente o perfeccionado. Bien, después a ese es una cuestión fonética que en la unión de estas palabras y en la formación de la palabra. ¿Y por qué es lo hecho perfectamente? Porque, bueno, va a ser la lengua en la que se transmitieron todos estos conocimientos de estas antiguas prácticas milenarias. Vamos entonces un poquito más acá para hacer esta diferencia entre sánscrito védico y sánscrito clásico. Lo que nosotros estudiamos hoy en día es sánscrito clásico. Bien, lo que ustedes, por ejemplo, si van, ya después les vamos a pasar ahí un poco la info de nuestras redes, pero bueno, si quieren estudiar sánscrito con nosotros, o si quieren estudiar sánscrito en la universidad o donde sea, lo que van a estudiar es el sánscrito clásico, a diferencia del sánscrito védico. En esta evolución que les decía del indo-ario, ¿bien? Porque en realidad la lengua se llama indo-ario. Es como si yo dijera el castellano antiguo, el castellano moderno. ¿No? El castellano antiguo es el castellano en el que se escribió el Mío Cid, por ejemplo, ¿no? Esta obra, este poema épico, o el poema épico principal del español como lengua. Y el castellano moderno es lo que hablamos hoy. Bueno, en esa evolución podemos hablar del indo-ario antiguo. ¿Bien? La primera sería la primera derivación del indoeuropeo, el indo-ario antiguo, sería el sánscrito védico. Es decir, la lengua o aquella primera lengua de los pueblos arios, ¿bien? En la que se compusieron los Vedas, estos textos sagrados que que conforman a la cultura y a la religión védica. ¿Bien? ¿Qué son los Vedas? Son composiciones que se conforman que están compuestas por himnos. ¿Y estas composiciones por qué se compusieron los Vedas? Bueno, los pueblos arios eran pueblos nómades. Bien, pueblos nómades que fueron extendiéndose desde las estepas rusas hacia Europa y hacia el subcontinente asiático. Y al ser un pueblo nómade, no podían llevar muchas cosas, ¿no? Tenían pocas pertenencias porque necesitaban moverse. Y ellos tenían una religión, ¿no? Ellos adoraban a ciertos dioses. Entonces no es que podían llevarse, no sé, no sé qué existía en aquella época, pero no es que podían llevarse elementos inmateriales para armar un ritual, sino qué elemento tenían ellos que no necesitó, que no ocupaba espacio físico, pero con el cual podían llevar a cabo el ritual. Ese elemento era la lengua, ¿bien? El idioma. Era el védico, ¿bien? El indoario, su propia lengua. Entonces, esta composición de himnos que ellos recordaban y memorizaban,
y que incluso desarrollaron distintos tipos de formas de recitar un mismo himno para recordarlo. La cultura india tiene o tuvo por mucho tiempo como mucho rechazo hacia la escritura, ¿bien? Porque fue una cultura sobre todo oral, eso ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, el sánscrito védico sería este primer sánscrito de los Vedas, de los himnos, que tiene su propia gramática y también la fonética va a conservarse dentro de todo, pero sobre todo su propia gramática. En la evolución del sánscrito, bien, empieza a evolucionar esta lengua indoaria porque obviamente empieza a pasar el tiempo, como nos pasa a nosotros. Si nosotros escuchamos o leemos el Mio Cid, yo el nombre Mio Cid no sé si conocerán lo que es el Mio Cid, pero sin ir más lejos, escuchamos o leemos una obra de algún poeta o algún escritor argentino de principio del siglo XX, o si leemos, no sé, una obra de Sarmiento, vamos a ver que hay cambios en la lengua, ¿no? No es la misma lengua que hablamos hoy. Porque bueno, en el mismo devenir de la humanidad, el lenguaje va cambiando y va adaptándose a lo que la sociedad requiere en ese momento. Bien, la lengua no puede separarse del contexto en el que es hablada, en el que es usada. Pero ¿qué pasó? Panini, este señorcito que, bueno, acá vemos como una representación, Panini es un gramático, es el gramático más influyente de la India o del sánscrito, que incluso tiene tanta influencia hasta el día de hoy en el desarrollo de las gramáticas modernas. Panini, lo que ve Panini era, bueno, era un estudioso, un erudito, que estudiaba la lengua y que estudiaba también, nació en una comunidad o en una familia también religiosa, védica, y estudiaba los Vedas, ¿bien? Hay 4 Vedas. El más antiguo es el Rig Veda, después está el Yajur Veda, el tercer Veda es el Atharva Veda, y el último Veda es el Sama Veda, que muchos no lo consideran un Veda, porque en realidad Sama Veda retoma los himnos del Rig Veda, pero les pone música. Sama significa música, bien, canción. Entonces Panini vive en la época de la Atharva Veda, pero por lo tanto él estudia el Yajur Veda, el segundo Veda. Y él estudiaba el Yajur Veda. Y lo que empieza a ver, él no hablaba sánscrito, ¿bien? Él hablaba la lengua era un indoario moderno, una de las lenguas modernas, en su momento, perdón, una de las lenguas del indoario medio. Lenguas que le vamos a llamar prácritas, a diferencia de sánscrito. Si sánscrito es lo perfeccionado, lo hecho perfectamente, las lenguas prácritas son las lenguas no perfeccionadas o naturales. Bien, de ahí viene también prakriti, es un concepto que se usa también en el ámbito de la Ayurveda. Entonces Panini lo que ve es que la lengua empieza a cambiar, ¿no? Él escucha cómo habla él, escucha cómo habla la otra gente y dice, la lengua está cambiando. Y si la lengua está cambiando, entonces los Vedas o el Yajurveda, los himnos, la lengua de los dioses, bien, porque ¿cuál va a ser la lengua de los dioses? La lengua que me permite comunicarme con los dioses, la lengua del ritual, los himnos. Dice, está cambiando la lengua. Entonces, ¿qué es lo que hace Panini? No es que Panini crea el sánscrito, sino que Panini lo que hace es hacer una descripción muy, muy sutil y muy profunda de la lengua de los himnos, ¿bien? No solo, y de la lengua, es como que el sánscrito entonces va a incluir al védico, y también incluiría lo que serían las lenguas prácticas, es como que tiene mucha influencia. Pero lo que hace Panini, y que es la lengua que ahora estudiamos, la lengua que describe Panini en su obra, que se llama Ashtadhyayi, que es esto que vemos acá, el Ashtadhyayi de Panini, lo que él hace es describir la lengua y también explicar cómo se generan las palabras, de dónde provienen las palabras, sobre todo eso, cómo se generan las palabras en sánscrito. A esa lengua que describe Panini es lo que llamamos sánscrito clásico. Porque una vez que Panini escribe o compone esta obra en sutra, ahora vamos a ver un poquito el tema de los sutras, lo que hace es establecer, bueno, esta es la lengua, tiene que ser así, estas son las reglas, y como que de alguna forma queda sellado, la lengua queda sellada.
Después también, o sea, no es que después no cambie el sánscrito, sino que va a incluir, como que se va a ir adaptando también a las épocas, va a incluir algunas palabras de las lenguas prácritas o del védico, va a ir adaptándose, pero no va a haber un cambio tan rotundo como para que se deforme, porque justamente el fin que tiene Panini es conservar la lengua religiosa para un fin religioso. ¿Bien? Entonces a esa lengua descrita por Panini y como construida en cierto sentido la gramática por Panini, es lo que llamamos sánscrito clásico. Porque después de eso la lengua va a ir siguiendo, va a seguir cambiando, el indoario, que era el indoario antiguo, que era el védico, después ya estaba cambiando en el indoario medio, y después va a seguir cambiando al indoario moderno, que son las lenguas modernas de la India. No es que si yo sé hablar si yo, por ejemplo, sé hindi, voy a saber sánscrito. Son dos lenguas distintas, ¿bien? Incluso en la India no hay muchos, no es que el sánscrito, hay muy poquito porcentaje de la población que tiene como lengua materna el sánscrito. Bien, es un porcentaje muy, muy bajito. Pero el sánscrito tiene un estatus religioso y muy importante en la India. Bien, se hablan muchas lenguas y el sánscrito como que conserva ese aspecto religioso, profundo, espiritual, que bueno, todos los mantras que se cantan están en sánscrito, entonces tiene una relevancia cultural, tiene mucha relevancia cultural. Y entonces, bueno, hasta acá que vimos, ¿qué es el sánscrito? ¿Qué es una lengua? Vimos de dónde proviene esta lengua, su evolución, ¿a qué llamamos cuando hablamos de sánscrito? O el sánscrito, ¿cuál es el sánscrito que estudiamos? Bien. Bueno, esto es un pantallazo de el sánscrito, cuál es su origen, de dónde viene, qué es lo que estudiamos hoy en día. Hoy estudiamos el sánscrito clásico. También se puede estudiar el sánscrito védico, ¿bien? Pero van a ser otras reglas. Entonces el sánscrito va a ser tomado como aquello perfeccionado o perfecto para hacer, como dice el título de la conferencia, la lengua perfecta para transmitir los conocimientos. Porque a partir que el sánscrito se conforma, ¿no? Como sánscrito clásico, que tampoco, otra vez, no es que Panini le decía sánscrito clásico, todas estas denominaciones son modernas, ¿no? A partir de lo que vemos o se estudia de cómo fue evolucionando la cuestión lingüística. Pero bueno, después, al tener esta base, esta obra de Panini, el Ashtadhyayi, es que a partir de esta lengua construida y reglada, es que va a ser todas las demás producciones, o todo lo que se empiece a producir a partir de ese momento, bueno, va a usar el sánscrito como elemento para componer y así transmitir el conocimiento. ¿Bien? Bueno, y lo que hablamos un poquito más arriba, el sánscrito y la cultura oral de la India. A mí lo que más me impacta y lo que más me entusiasma del sánscrito y lo que más me parece interesante es no solo con Panini, sino con otras obras, pero cómo tenían, al ser una cultura oral, no había escritura. Bien, no había escritura. La escritura en general, en la historia de la humanidad es un elemento, es un invento muy reciente, pero el sánscrito o la cultura india siempre estuvo como alejada de lo que era la escritura. Bien, como que siempre le dio prioridad a lo oral. Entonces, incluso cuando ya existía la escritura, no se escribía. Como que se transmitían los conocimientos de maestro a discípulo oralmente, los Vedas, los himnos, se desarrollaban distintas técnicas de recitación para poder conservar los textos, pero conservar desde la memoria. ¿Bien? Porque le daba mucha importancia al sonido. El sonido va a ser muy importante en el sánscrito. Entonces, ustedes piensen que si le daban tanta importancia al sonido y a la conservación de los textos, tenían o desarrollaron, y los gramáticos, ¿no?, que se dedicaban a estudiar esto, desarrollaron toda una habilidad o una profundidad tal a nivel fonético que describían cada mínima, hay muchos tratados, cada Veda se acompaña de distintos tratados fonéticos que describen el uso de la lengua. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se pronuncia aquello? Es una descripción tan detallada y tan sutil
que muchas de estas cuestiones nosotros las usamos en español y suceden en otras lenguas, pero el sánscrito, o la gente, o los gramáticos sánscritos, los gramáticos indios, llegaron a tal nivel de conciencia sobre la lengua, que eso es uno de los mayores méritos de Pánini y de otros gramáticos. Hay una triada gramatical, una trimurti gramatical que se llama, que es Pánini, Katyayana y Patanjali, que Patanjali no se sabe si es el mismo Patanjali del yoga o no, pero bueno, también se piensa que los gramáticos eran considerados yogis. ¿Por qué un gramático era considerado un yogi? Porque era tal la conciencia sobre la lengua, la conciencia sobre el lenguaje, sobre lo que se decía, sobre la palabra y sobre el sonido, y el impacto del sonido en nuestro cuerpo, y el impacto en la vida, ¿no? Que uno cuando estudiaba la lengua era también conocerse a sí mismo. Era como un camino, o sea, estudiar la gramática era un camino de autoconocimiento y de conciencia sobre todo. Porque si uno es consciente de las estructuras gramaticales, de los sonidos que pronuncia y del impacto que tiene eso, y en este caso sobre todo pensando a un nivel religioso, ¿no? Esta es la lengua, yo con mi lengua, con la lengua, con el lenguaje, puedo comunicarme con los dioses. Uno de los primeros conceptos o una de las primeras acepciones que tiene la palabra Brahma, bien, Brahma como esta entidad cósmica o esta, eh, sí, el significado que tiene Brahma hoy en día, antes, en realidad Brahma, se usaba esa palabra para hablar de la palabra, del lenguaje, o sea, el lenguaje era Brahma en una primera instancia, porque el lenguaje era el que permitía que yo me comunicara con los dioses, que yo accediera a la divinidad y a la divinidad interna también. Entonces, bueno, era tal la conciencia lingüística que tenían estos gramáticos que se desarrolló toda una cuestión todas unas reglas para poder aprender los sonidos y la lengua que hablamos y con la cual nos podemos comunicar con los dioses. Bien, por eso, bueno, y también esto, ¿no? De que al ser una cultura oral, todo el conocimiento se transmitía oralmente, de maestro a discípulo. Eso es muy importante. Hoy en día, cuando estudiamos sánscrito, nos valemos de la escritura, porque bueno, ya nacimos en una cultura alfabetizada. Eh, si bien es aprender también otro alfabeto más, porque aprendemos el Devanagari, pero bueno, en su época todo lo que aprendemos hoy en día, obviamente se aprendía de otra manera y se aprendía de forma oral. Se escuchaban los himnos, se recitaban los himnos, y no es que se tenía un soporte material para leerlo, era todo fonético, era todo oral, entonces por eso la conciencia tan mínima en cuestiones de sonido. ¿Bien? El sonido va a ser entonces muy importante. Y entonces cuando hablamos de sonido, de transmisión oral, del conocimiento, muchas veces se nos presentan estas palabras que no sabemos si son lo mismo, si tienen significados distintos. Bien, la palabra sutra, mantra y shloka. Creo Perdón, que la mayor, sí, sí, Paulina, sí. vos sabés que justamente en muchos libros muy interesantes eh, la palabra es loca, aparecía siempre, bueno, hablando sobre algunos textos, bueno, y por ahí a veces uno se lo confundía con esfera, no sé, pero bueno, bueno, sutras y mantras, pero está muy bueno lo que estás comentando, porque a veces nos encontramos con textos de yoga y hay gente que deja de leer a veces textos de yoga como los yoga sutras, porque a veces hay terminologías que no las entiende, ni te cuento si se pone a leer los Vedas. Claro, y bueno, también eso depende, ¿no?, de las traducciones, de cómo está traducido, pero que claro, justamente aparecen muchas palabras que no se pueden traducir del todo, ¿bien? Porque tienen un significado específico en el uso de esos textos, de esas disciplinas. Y gracias, Martín, por comentar, porque yo justo iba a decir, ¿no? Seguramente mantra, la mayoría sepa que es un mantra, ¿no? Porque es una palabra que ya la tenemos incluida en nuestro vocabulario, incluso no estando en el mundo del yoga. Eh, la palabra sutra quizás un poquito más, y la palabra shloka, que acá está, todo esto que ustedes ven, estos diacríticos, una U con un palito arriba que se llama macrón, o esta S con acento, ustedes dicen, ¿por qué la S tiene un acento? En esto que les decía, que el sánscrito tiene 50 sonidos,
Nuestro alfabeto tiene, aunque sea el alfabeto que usamos en el castellano, creo que tiene 23 letras, 27 letras. Entonces fíjense cómo decimos 50 sonidos en 27 letras. Bien, lo que tenemos que hacer es, bueno, en este caso, este es un sistema de transliteración. La transliteración no es lo mismo que la traducción. Yo cuando traduzco de una lengua a otra. Por ejemplo, del sánscrito al español, del italiano al inglés, de una lengua a otra. Cuando yo translitero un texto, paso de un alfabeto a otro, de una escritura a otra. Entonces, si yo quiero pasar de la escritura de Banagari a la escritura latina, como tengo menos elementos para decir esos sonidos, bueno, lo que voy a hacer es agregarle estos diacríticos. Este acento, por ejemplo, hace referencia a una S palatal, que tiene el sonido de sh. Sería como una SH. Shloka, shloka. Y en este caso, este macrón, esta rayita, lo que significa es que esta U es una U larga. Sutra, sutra. ¿Bien? Bueno, el mantra es esta composición que también, acá vamos a ver un poquito de las diferencias entre el sur y el norte de la India. El mantra para la cultura védica o la cultura del norte de la India van a ser estos himnos védicos, ¿bien? Que se reciten o que se les ponga musicalización. Pero mantra significa también como aquella herramienta para la mente. Bien, como que el mantra me ayuda a apaciguar la mente para conectarme con la divinidad. En cambio, el mantra para una cultura del sur, para una cultura tántrica, únicamente van a ser aquellas palabras que estén dotadas por el poder de un maestro. Bien, un maestro que le confiera poder a esas palabras, o que también que sea revelado. Bien. Y a diferencia del norte, que quizás el mantra se cante, por ejemplo, ¿no? Los mantras, el mantra Ganesha o Shiva, que también solemos recitar y cantar en adoración, muchos mantras son extractos más pequeños de los himnos védicos. Para el sur, el mantra mejor recitado va a ser el mantra que se recite internamente y en silencio. Bien, por eso también cuando hablamos de la cultura oral de la India, hacemos más referencia a la India del norte, sería la cultura védica, porque la cultura tántrica es más del silencio. Bien, los sutras y los shlokas van a ser formas de composición. Al igual que podemos pensarle, como les digo esto para ver si podemos que se esclarezca un poco más, pensamos, ¿no? Cuando leemos poesía, por ejemplo. Nosotros podemos diferenciar bien, o si nos encontramos con un texto poético, a que si nos encontramos con un texto o con una novela. A nivel físico o a nivel gráfico nos vamos a dar cuenta, porque la poesía está en verso y la narrativa está en prosa, la novela está en prosa. Esos son estilos de composición. En este caso, los sutras y los shlokas son dos tipos de composición distintas. Los sutras sutra significa hilo, son pequeñas frases o aforismos que no tienen métrica, bien, son pequeños aforismos que se van hilando, conectando unos con otros, y se va agregando información. Entonces, muchas de las obras sánscritas, por ejemplo, el Ashtadhyayi de Panini, la obra que vimos recién, está compuesta en sutra. Bien, el conocimiento se transmitía a partir de sutras. Nosotros decimos sutras con S para dar el plural de sutra, pero en sánscrito sería sutrani. Sutrani sería sutras. Pero bueno, lo castellanizamos un poco para entenderlo mejor. Entonces, un sutra eran aforismos, frases breves que condensaban mucha información, como los Yoga Sutras, por ejemplo. Nosotros leemos un Yoga Sutra y podemos tener un montón de traducciones distintas, porque son pequeñas palabras que condensan el conocimiento. Entonces, por eso también hay mucha literatura que se llama literatura de comentario, porque para ese sutra tan pequeño, bueno, muchos autores después, maestros espirituales, desarrollan, bueno, para mí, ¿qué significa esto que dice el sutra?
¿Y por qué eran composiciones tan cortitas, aforismos tan pequeños, condensados? Porque justamente se transmitían oralmente. Entonces yo necesitaba recordar los sutras, necesitaba recordar la información. Entonces se condensaba todo, y lo mismo, si yo en un sutra dije algo, el próximo sutra, yo no voy a repetir lo mismo, voy a retomar el anterior. Y por ejemplo, si yo leo el quinto sutra de la Ashtadhyayi, probablemente no entienda de qué me hable porque tengo que ir sí o sí al primero. Por eso es que se van hilando. Por eso también sutra significa hilo. ¿Bien? Y por otro lado, el shloka es el verso, es un verso. Es toda la composición en verso. Tiene métrica, se usa para recitar. ¿Bien? Entonces la poesía, ya sea la poesía clásica o la poesía épica, como el Ramayana o el Bhagavad Gita, el Mahabharata, van a estar compuestas en shlokas. Van a tener cierta métrica, la métrica es esta composición con una determinada cantidad de sílabas. Bien, el sutra no tiene métrica, y el sutra se usa para todo lo que tiene que ver con las ciencias. Entonces, en general, todas las composiciones más como a nivel de conocimiento en sánscrito se van a componer en sutra. El Ashtadhyayi, bueno, las obras también de Ayurveda, los Yoga Sutras de Patanjali. En cambio, todas las obras que son más bien poesías, como el Bhagavad Gita, el Ramayana, el Sri Guru Gita, bueno, van a estar compuestas en shloka, en un verso. Pero fíjense que hay distintos tipos de composición oral. También el shloka tiene métrica, la métrica también era necesaria para la memoria. Bien. Entonces son todas distintas formas de composición para poder recordar estructuras y para poder después o recitarlas en el caso del shloka, o incluso también de los mantras, o para transmitir el conocimiento. Bien. Y bueno, y también otra importancia, porque ya estuvimos hablando un poco sobre la importancia del sonido para el sánscrito y para la cultura de la India, se piensa que el alfabeto sánscrito, que ahora lo vamos a ver, fue revelado, esto es una de las teorías o del mito, ¿no? Fue revelado a yogis que estaban en profunda meditación. Y en profunda meditación estos yogis vieron que todo este alfabeto o estos 50 sonidos del sánscrito en realidad estaban dentro suyo. Es decir, el sánscrito está dentro de nuestra energía, nuestro sistema. ¿Bien? Y está conectado con todo el sonido del cosmos. Bien, o también pensar, también tiene mucha importancia el tema de la sílaba en sánscrito, ¿no? La sílaba Om, también como la sílaba generadora del universo, del cosmos, que mantiene todo el cosmos unido. Entonces, se piensa que los 50 sonidos del sánscrito están distribuidos en los 6 chakras, principalmente. Bien, sabemos que son 7 chakras. Acá dice, cada sonido del alfabeto sánscrito es una vibración interna cuyo punto de control se ubica en determinado chakra y se asocia a una propensión mental específica llamada vritti, ¿no? Que dice uno de los primeros Yoga Sutras, ¿no? Yoga es la suspensión de las tendencias mentales, de los vrittis. Entonces cada sonido va a estar asociado a una tendencia mental. Y cada sonido va a estar distribuido por los 6 centros de energía. Sabemos, fijémonos, que las representaciones más comunes de los chakras, o la representación de los chakras, como estos centros de energía, tienen pétalos, ¿no? Fíjense, el primer chakra, el chakra raíz, tiene 4 pétalos, el segundo tiene 2, 4, 6, y va sumando, ¿bien? El chakra del tercer ojo tiene 2, y esos pétalos van a ser en realidad también estos sonidos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá, está medio desordenado, pero acá tenemos estos 4 sonidos del sánscrito: ba, sha, sha, sa. En el próximo chakra tenemos ba, pa, ma, ya, ra, la. Y así sucesivamente.
Y, por ejemplo, el sánscrito tiene 16 vocales distintas. Bien, 16 vocales. Y estas 16 vocales están en el chakra laringio, en el Vishuddha, ¿no? Que es el chakra de la comunicación, porque bueno, las vocales son los sonidos necesarios para que podamos articular, para que podamos hablar. Si no existieran las vocales, uno no puede hablar solo con consonantes. Bien, entonces también es una cuestión energética. Entonces todos estos 50 sonidos del sánscrito son sonidos también internos que nos conforman. De ahí la importancia. Y de ahí también la importancia que se le da a los mantras en sánscrito. Bien, como poder pronunciar bien el sánscrito para también activar o que resuene esa vibración en nuestras propias vibraciones internas. Bien. Bueno, hasta acá un poquito de todo lo que tiene que ver con el sánscrito, con el sonido, con las composiciones. Se piensa entonces que el sánscrito no solo porque está dentro nuestro, ¿no? Estas vibraciones, estas 50 vibraciones son parte de nuestro propio sistema energético, sino también pensar el sánscrito como aquella lengua para comunicarnos con los dioses, es que se piensa, bueno, que justamente el sánscrito es la lengua de los dioses, de nuestra divinidad. El sánscrito como el lenguaje con ese poder también de no solo constituirnos, sino también para que nos ayuda a transmitir el conocimiento. Bien. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, si no vamos a ya a la parte final. Si alguien quiere comentar algo, si vamos bien. No sé si querés que habilitemos los micrófonos o querés que el chat solamente, no sé, como vos quieras, porque a veces si uno habilita el micrófono, habla. Pero bien, Sí, sí. están muy ordenados, como vos quieras, decime. No, yo quiero saber si vamos bien, si quieren ponerlo en el chat mejor, y ya quizás al final habilitamos un espacio. ¿Alcanzás a leer el chat de ahí? Porque a veces cuando uno comparte un PowerPoint, a veces no puede. Sí, Bien. ahí estoy leyendo a Nancy, gracias Nancy, parte de la agrupación. Ah, perfecto. Bueno, porque a veces una está ahí sin tanta feedback, y bueno, pero genial, genial que vayamos bien. Ya nos quedan unos minutitos. Y bueno, ahora esto pasamos más bien de lo general, de la fonética, sobre todo, a hablar un poquito más de etimología, porque bueno, también eso es lo que nos convoca, ¿no? Saber algunas palabras en sánscrito y decir, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se llama Ayurveda? ¿Por qué yoga? Entonces vamos a ir un poquito a lo que es etimología. No me quiero explayar, es un tema también muy interesante, pero también tiene sus cosas y es bastante amplio. Pero bueno, básicamente todas las palabras en sánscrito provienen de una raíz verbal. Ya sean los verbos como los sustantivos, provienen de una raíz verbal. En sánscrito se piensa que existen unas 2200 raíces verbales que dan lugar o que crean todas las palabras del sánscrito. Y uno conociendo las raíces puede como llegar más rápido a lo que son los significados de las palabras, ¿no? De ahí proviene la etimología. La etimología es aquella ciencia que nos permite conocer el origen de las palabras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra Ayurveda. ¿De dónde viene Ayurveda? Ayurveda, a su vez, es una palabra compuesta. Está compuesta por dos palabras. Por la palabra Ayus, que después, por una cuestión fonética, esa S pasa a ser una R, bien, una Ra, y Veda. ¿Qué Veda? Ya venimos nombrando esta palabra, ¿no? Con los Vedas. Bueno, la palabra Ayus significa vida, duración de la vida, existencia, vitalidad, vigor, y proviene de la raíz I. Fíjense, es una sola vocal. I. Esta raíz significa ir, llegar, caminar, avanzar. Se le agrega un prefijo a, que significa hacia, y un sufijo us, que este sufijo us es el que va a dar lugar a que esta palabra sea un sustantivo. La vida, ¿bien? La existencia, la vitalidad. Entonces, de alguna forma sería camino también, ¿no? Porque la vida es un camino, es ir hacia. Es también avanzar, ¿no? Porque no hay vuelta atrás en la vida, siempre vamos para el mismo sentido. Y Veda, a su vez, viene la raíz Vid, que significa conocer, saber, experimentar.
En este caso, I pasa a transformarse en una ya, ¿bien? En este caso, la I pasa a transformarse en una E, y se le agrega una A. Entonces, Veda significa conocimiento. Entonces, podemos traducir a Ayurveda como conocimiento de la vida. ¿Bien? Y bueno, los Vedas, estas composiciones orales también vienen de ahí, ¿no? Los Vedas, el conocimiento transmitido oralmente. Bien. Bueno, hay una pregunta en el chat, que claro, me olvidé de decirlo, perdón, que ¿por qué no se cuenta el chakra corona? Porque el chakra corona, que es el chakra Sahasrara, no el chakra de los 1000 pétalos, en realidad son estos 50 sonidos por 2, porque sería a una dimensión interna y externa, 50 por 2 es 100, y 100 por las 10 direcciones, que serían los 8 puntos cardinales, y arriba y abajo. Entonces 100 por 10, 1000. Entonces serían como estos 50 sonidos amplificados. Bien, estos 50 sonidos que se distribuyen alrededor, se distribuyen a lo largo de los 6 chakras, en el séptimo chakra, Sahasrara, el chakra corona de los 1000 pétalos, tiene 1000 pétalos porque es esta amplificación de los sonidos. Sería, ¿bien? 50 por 2, 100, y 100 por las 10 direcciones, o los puntos cardinales, y arriba y abajo. Bien, gracias por la pregunta porque me había olvidado. Bueno, entonces de ahí viene Ayurveda. Y todas las palabritas, esto es fascinante porque cada palabrita podemos ir a una raíz que nos explica el significado y el origen de esa palabra. Bien. Y por otro lado, yoga viene, podemos pensar, de dos raíces. Por un lado, la raíz yush, que significa unir, sumar, sujetar, preparar, emplear, acá está al revés, emplear, usar. Entonces podemos definir a yoga como la unión, ¿no? O también la acción de poner un yugo. Fíjense que incluso en español existe una palabra que proviene del sánscrito. El yugo es lo que se les pone, ¿no?, a los bueyes para que vayan unidos. Significa unión, pero también si yush, esta raíz, tiene el significado de emplear o usar, también podemos pensar a yoga como con el significado de práctica, de método, o de conexión también, de unión. Pero también podemos pensar que proviene de la raíz yunj, que significa disolver. Entonces, una unión sería unir esto con aquello. Por ejemplo, en una cartuchera están todos los lápices unidos, pero no están unidos totalmente. Una unión en sentido de disolver sería, por ejemplo, poner sal en agua. Y se disuelve, se une. Entonces, bueno, quizás esta raíz es más acertada para hablar de yoga, ¿no? Disolver la conciencia individual con la conciencia cósmica. Bien. Y bueno, para hablar de yoga y de los sutras, les quería compartir un videíto de una recitación de los Yoga Sutras, una recitación que está, bueno, hecha, o sí, recitada, para la redundancia, por Gabriela Burnell, que es una sánscritista inglesa, que pueden buscarla como, ahí les escribo en el chat, Gaia Sanskrit, en YouTube. Y ella, bueno, tiene ahí muchos videos recitando distintas obras, cantando, es muy hermoso, y pronuncia muy bien el sánscrito para que lo escuchemos. Así que bueno, comparto el video. Vamos a ver una partecita, un poquitito, para que escuchemos, pero bueno, empieza a recitar el primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali. Me avisan si se escucha y si se ve. अथ योगमनोविज्ञानदर्शनम् पातञ्जलयोगसूत्रपाठः प्रथमोऽध्यायः
अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्. Bueno, un poquitito para que escuchemos, y eso, escuchemos el sánscrito. Así que bueno, una horita es muy poco para intentar hacer lo más resumido posible de toda la información. Y bueno, les agradezco mucho, gracias también Martín por la invitación, por su escucha, por su presencia. Namaskar es el saludo que usamos, que es como un namasté, pero bueno, es más usado en el sur de la India, que significa desde la pureza de mi alma y de mi corazón, la divinidad interna que habita en mí, saluda a la divinidad interna que habita en ti. Y bueno, les dejo acá el Instagram de la agrupación de sánscrito, donde subimos los distintos cursos que damos, las formaciones, información general, y después nuestro canal de YouTube, Sánscrito a la Carta, donde hay muchas clases subidas, por si quieren chusmear, hay muchas clases gratis que están subidas, por si quieren verlas. Y bueno, eso. Bueno, Paulina, la verdad que ha sido, bueno, como vos dijiste, 1 hora es muy poquito, y mira, vos sabés que hice una conclusión personal. Uno muchas veces, cuando incursiona en el camino del yoga, aparte de los beneficios físicos, uno busca el beneficio profundo, ¿no? Llamémosle de lo espiritual, lo mental, etc. ¿Y qué pasa? A veces meditación, a veces otras técnicas de introspección, pero por ahí yo no había tenido en cuenta lo profundo que es el comprender el sánscrito, que a veces por ahí sin practicar asanas o pranayamas y entendiendo el sánscrito, esa es mi conclusión de ahora, podés entender un montón de cosas, y capaz que a lo mejor vas al gimnasio a hacer pesas, pero si lees sánscrito, y la verdad, ténganlo en cuenta porque es muy profundo, es muy profundo. Te consulto, si, por ejemplo, bueno, ahora están por empezar algún curso pronto que quieras recomendar para los interesados. Sí, justamente esta semana que pasó, el martes, iniciamos un nuevo curso introductorio de sánscrito que va a durar 2 meses, que está a cargo de la profesora Sandra Murad, y está orientado al Bhagavad Gita. Es decir, estudié el sánscrito, pero con orientación al Bhagavad Gita. Las clases quedan grabadas, así que están a tiempo de sumarse la semana que viene, que sería la segunda clase. Así que eso, nos pueden hablar ahí al Instagram. Ahí está también la información para sumarse. Buenísimo. Me encantó, Paulina, como también
veo los comentarios de la Sí, gente a través del claro. chat. Y bueno, ya te vamos a estar invitando para alguna otra charla también en otro momento, así que agradecemos tu presencia, tu tiempo, agradecemos también a la agrupación latinoamericana de sánscrito, que han sido muy humildes, muy bondadosos en querer brindar también sus conocimientos, como el resto también de los disertantes. Así que, de corazón, muchísimas gracias. ¿Bien? Eh, y Gracias a vos, Martín. y también, bueno, les digo a la gente que vaya poniendo su nombre, apellido e email, así ya los vamos copiando. Paulina, muchísimas gracias. Y bueno, 17 horas, nos estamos encontrando con Pranayama, una clase entre práctica y teórica, con Natalia de México, Natalia Domínguez. Bien, bueno, gracias, Paulina. Nos Muchas encantó gracias. tu conocimiento, así que pronto nos estaremos viendo. Bueno, no, gracias a vos y a todos y todas presentes, de verdad. Gran Namaskar.